Ahí está. Entonces, para el caso de un alambre que lleva una cierta corriente, y yo quiero hacer la evaluación del campo magnético a una distancia R, el campo magnético producido, ¿cierto? Es una constante mu sub 0 por la corriente que lleva el conductor, partido por 2πr, donde 2πr, ¿cierto? Es el perímetro, y R es el radio de ese perímetro. Y tanto el vector azul como el vector que está en color gris, los dos fueron un ángulo de 0 grados, y coseno 0 grados vale 1. En este caso, tú tomas el alambre, aquí estoy mostrando un lápiz. Vamos a suponer, ¿es cierto?, que el lápiz me está apuntando hacia a mi ojo, entonces yo tomo el alambre con la mano derecha, el dedito gordo apunta en la dirección de la corriente, va a mis ojos, ahí está, va a mi ojo, ¿cierto? Y lo tomo con la regla de la mano derecha, y eso me crea un círculo concéntrico de radio R. Y por lo tanto, tenemos un artificio matemático y nosotros vamos a emplear este artificio matemático, ¿cierto?, para poder evaluar el campo magnético debido a una distribución simétrica que me permite evaluar el campo magnético a una distancia R a un conductor que lleva una corriente I sub C, donde I sub C es la corriente que lleva el conductor. Y U sub N, que lo que es un vector, ya que el campo magnético es un vector, porque si yo coloco aquí I sub 0, I sub C partido por 2πr, estoy cometiendo una falta, porque a mi izquierda tengo un vector, y por lo tanto tengo que tener un vector también acá. Y eso es un vector unitario, que apunta en la dirección, ¿no es cierto?, apuntando hacia afuera, que no tiene que ser, no tiene por qué ser necesariamente el eje X, Y o Z, o puede ser otro vector. Entonces, ese es el campo magnético que vamos a evaluar para un alambre, ¿cierto?, rectilíneo a una distancia R. Repito, el poder evaluar, ¿cierto?, lo que es el campo magnético en términos generales usando la ley de Biot-Savart se nos complica porque hay un proceso de integración y ahí ya entramos en palabras mayores y por lo tanto simplemente les explico que existen dos mecanismos para poder evaluar el campo magnético debido a un conductor que lleva una cierta corriente. Y en este caso la ley de Biot-Savart no la vamos a ocupar, sino que simplemente vamos a ocupar el artificio ley de Ampère. Y aquí tenemos la situación que uno crea en el laboratorio. Lo que uno hace es tomar un alambre de cobre muy largo, ¿cierto? Y en uno de los extremos uno coloca un terminal con un alambre de cobre que va al polo positivo una batería, y el otro alambre, ¿cierto?, va por debajo de la mesa, ¿cierto? Y cubre y cierra el circuito, y espolvorea sobre la mesa limaduras de hierro. Y esas limaduras de hierro están, digamos, esparcidas al azar, pero cuando hago pasar una cierta corriente, te crea un círculo concéntrico y las limaduras de hierro tienden a ser un círculo concéntrico, porque aquí en la cercanía, como R es pequeño, el campo magnético es muy intenso, ¿ya? Entonces te crea un círculo concéntrico. Y aquí en este caso, el dedito gordo apunta hacia arriba en la dirección de la corriente, por lo tanto la curvatura de tus dedos te da el sentido de circulación. Si la corriente va hacia abajo, ahora la circulación, ¿no es cierto?, en sentido reloj. Va a depender del sentido de la corriente, que uno lo podía alterar. Y eso, ¿cierto?, es la línea de campo magnético creada por una corriente rectilínea constante. Para un cilindro coaxial, al interior si uno quiere evaluar, ¿cierto?, este es un alambre que lleva una corriente I y sólido, y si uno quiere evaluar el campo magnético al interior del radio, R es el radio del cable, para un R minúscula menor que R, el campo magnético en el interior tiene esta expresión, I partido por 2πr cuadrado por R minúscula. Y si tú lo quieres evaluar fuera de él, para un radio mayor que el radio, el campo magnético, ¿cierto?, es I partido por 2πr. ¿Ya? Para el caso de un solenoide, ¿qué es lo que es un solenoide? Un solenoide, ¿cierto?, es un enrollamiento de alambre. Tú tomas un alambre de cobre y lo colocas sobre, por ejemplo, un tubo de toalla Noa, y lo vas enrollando el alambre de cobre bien apretadito, y haces pasar una corriente por él y en el interior te crea un campo magnético constante. Aquí la corriente está entrando, sale, da la vuelta, entra, sale y va el sentido de circulación. Y si tú quieres evaluar el campo magnético al interior del solenoide, el campo magnético es N por nu sub 0 I al interior del solenoide. ¿Qué es lo que es N? N es el número de espiras por unidad de longitud, es decir, tú en esta longitud, tú cuentas el número de espiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces,
En esa longitud, el número de espiras sería 8 partido en esa longitud. Y tienes entonces el número de espiras que estás cubriendo, por nu sub 0 por la corriente que lleva. Entonces va a depender si yo tengo un alambre coaxial, si tengo un solenoide, o si tengo un toroide. ¿Qué es lo que es un toroide? Un toroide es una argolla metálica, ¿cierto? Sólida, de un cierto material, y hago cubrir esto con un alambre, y ahí la corriente está entrando, da la vuelta, doy toda la vuelta, ¿cierto? Y evalúo y después sale la corriente en forma antiparalela a la anterior. Entonces yo puedo evaluar el campo magnético a una distancia A, que sería el radio interior, a una distancia R, que es una distancia intermedia, y el campo magnético, evaluar el campo magnético para un radio igual a B, que es el radio exterior. Entonces, para un radio R mayor que A y menor que B, o sea, en esta línea segmentada, la corriente es el número de vueltas que da el toroide por la corriente que lleva cada uno, y por lo tanto ahí tengo la expresión para el campo magnético creado por un toroide. Casos particulares, para un radio menor que A, el campo magnético vale 0 porque obviamente no estoy cubriendo ninguna corriente, vale 0, y para un radio mayor que A también vale 0, mayor que A, ¿cierto? En el otro extremo, porque hay argollas que hacen entrar la corriente y otra argolla que hace salir la corriente. Por lo tanto, el efecto neto, corrientes que salen igual al número de corrientes que entran, y si tú haces la diferencia te queda 0. Por lo tanto, el campo magnético al interior del toroide y el exterior del toroide vale 0, y en cambio para una distancia radial te queda esa expresión, nu sub 0 n por i partido por 2 pi r. Entonces ahí tenemos el campo magnético. Entonces tenemos que hacer la planificación. Si el radio es un radio medio entre B y A, el campo magnético es uniforme al interior porque depende de esa situación del número de vueltas, la corriente, ¿cierto? El número de vueltas que está encerrado por la que lleva cada una de ellas. Y ese sería entonces el campo magnético producido por un toroide, por un solenoide y por un cilindro coaxial. Y acá tenemos el campo magnético producido por un alambre recto largo que transporta una corriente I para un radio interior R, para un radio exterior, como dijimos, y ahí está la expresión. Para un radio al interior, ¿cierto? Menor que el radio del alambre, el campo magnético es nu sub 0i partido por 2 pi r cuadrado. Y eso varía desde un valor, ¿cierto? Inicial hasta un valor, ¿cierto? Máximo R, y luego para un radio mayor que R, este comienza a caer potencialmente hacia abajo, ¿cierto? Como 1 partido por R. Aquí es directamente proporcional al radio y aquí es inversamente proporcional al radio. Para un R mayor que el radio R. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, toda esta información que yo estoy entregando es previa para la resolución del problema, como lo he venido haciendo durante todo el semestre. Primero, estos son los aspectos teóricos, los aspectos físicos que ponderen esta cosa en cuanto a las ecuaciones, sus situaciones, sus casos especiales, y luego nos vamos a la resolución de problemas aplicando cada una de estas situaciones. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta acá. No, profe, ninguna. Ya. Vamos a esperar si alguien contesta ahí. Esperemos un poquito porque a lo mejor hay alguna persona que no se atreve a hacerlo. No, profe, por lo menos ya. Bien. En el caso general, en que la curva de integración, que es toda esta así, forma hipotética, eh, encierre varias corrientes, el signo de cada una de ellas viene por la regla de la mano derecha, curvando los dedos de la mano derecha en el sentido de la integración. El pulgar indica el sentido de la corriente que contribuye a la forma. Y aquí yo tengo la corriente, un alambre con una corriente I1, I2, I3, I4 y 5. Las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 5 indican que la corriente viene saliendo perpendicular hacia nuestros ojos. En cambio, el conductor de corriente I sub 3 e I sub 4, la corriente se va metiendo perpendicular hacia la pizarra. Entonces, en este caso,
si yo tengo esta línea de integración, quiero ver qué es lo que le pasa al sistema dentro de esta línea. Tengo que la corriente del conductor sería la suma de I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 que apunta hacia el interior. Entonces las dos que salen menos la que entra, que sería la corriente I sub C. Y esto es algo importante porque, como les reitero, usted se están haciendo muchas, y voy a reiterarlo, ampliaciones, instalaciones de redes de fibra óptica en el sector donde yo vivo, y ya he visto a los jóvenes, no he tenido tiempo de bajarme a la camioneta para sacarle un video y poderlo mostrar cómo están haciendo las instalaciones de la fibra óptica, que tienen una red de fibras y las van soldando con una máquina con láser y van haciendo las conexiones. Y en general, ¿no es cierto? Cuando usted vive cerca de su casa, hay cosas que uno no se pregunta porque nadie se las ha explicado en algún momento y uno lo asimila nomás. Pues si usted tiene dos postes entre su casa, los postes tienen pasan ciertos cables que normalmente son cuatro o cinco cables que pasan, o seis cables. Y esos cables están separados a una cierta distancia. Y esas distancias no son distancias al azar, porque los tipos que van a hacer la instalación saben los signos de las corrientes, en qué sentido van, si son paralelas o antiparalelas, y saben las fuerzas y los campos magnéticos que van a generar. Entonces lo que yo tengo aquí, tengo dos alambres, un alambre I sub 1, un alambre I sub 2, que están ubicados a una cierta distancia. Y cuando yo tengo dos alambres que llevan corriente en un mismo sentido, aquí yo analizo, ¿cierto?, lo que le pasa al alambre 2 debido a la 1, siente una fuerza, ¿cierto?, atractiva. Y como estas fuerzas no son aisladas, sino que actúan de pares, de acuerdo a la tercera ley de Newton, a todas las fuerzas siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Por lo tanto, cuando yo tengo dos alambres que llevan corriente en los mismos sentidos, tienden a juntarse. Entonces veamos cuál es la fuerza que ejerce una corriente sobre la otra. Aquí está la fuerza que siente el alambre 1, que es esa presión, y sub 0 por el producto de las corrientes partido por 2 pi r en dirección menos j, y el que siente el 2 es la misma expresión pero en sentido j, son iguales y de sentido contrario. Por lo tanto, esos cables que llevan corrientes en igual sentido están separados a una cierta distancia, y esa distancia tiene que ver, ¿cierto?, con los postes tienen abajo un circulito, pero arriba tienen varios hoyitos donde los tipos instalan, ¿no es cierto?, un gancho metálico, y eso va adosado, ¿cierto?, por donde pasan los cables. Y esos cables están separados a una cierta distancia. Y esa distancia tiene que ver con esta situación, con la distancia de separación de los cables. Porque ellos saben que si llevan corriente en igual sentido tienden a juntarse. Por lo tanto, estos cables hay que dejarlos bastante tensos y separados a una cierta distancia. Y si son alambres que llevan corrientes en sentido contrario, tienden a separarse. Entonces hay que dejarlos tensos y separados bastante con unas máquinas especiales que los separan. Y en algunos lugares donde hay mucha zona que se ve expuesta a vientos y una serie de cosas, le colocan unos separadores de madera o unos separadores especiales para evitar que esto en tiempos de invierno o de mucho viento se vayan a juntar y vayan a chocar y vayan a producir un cortocircuito en la zona. Entonces esa distancia de separación no es una distancia al azar, sino tiene que ver con las fuerzas laterales que van a sufrir los alambres que llevan corriente en el mismo sentido. Si llevan corriente en el mismo sentido, tienden a juntarse, es decir, esto tendría a ser una curvita, y si llevan corrientes en sentido contrario, tienden a separarse, o sea, las guatitas irían ahora en sentido contrario, tienden a separarse, repelerse. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con la ley de Coulomb, tiene que ver con la ley de interacción, tiene que ver con los imanes, la física sigue funcionando de igual manera. Entonces, los tipos saben la magnitud de las corrientes que van a pasar y el sentido de ellas, por lo tanto lo tienen que dejar bastante separado. Y le colocan unos ganchos acá o hacen pasar un tubo de PVC por un palo, ¿cierto? Y los dejan separados y los dejan firmes. De aquí yo de mi pieza estoy viendo una torre de alta tensión, y esos alambres, ¿cierto?, se tensionan con unas máquinas especiales, no sé cómo se llaman, no sé cómo
es que los tensionan, pero como están en la punta de dos cerros, esos alambres tienen una densidad lineal de masa, normalmente son alambres de aluminio, por su densidad lineal de masa, y los dejan separados unas distancias mayores, porque obviamente las corrientes son más grandes y por lo tanto las fuerzas laterales que van a sentir van a ser de mayor intensidad. De igual forma, tienden a formar una guatita, una catenaria, y detrás de eso hay una ecuación diferencial. Cuando nosotros los físicos hacemos el curso de ecuaciones diferenciales, los matemáticos se encargan, ¿no es cierto?, de hacernos ver esa situación y vemos algunos problemas que tienen que ver con las fuerzas laterales que están actuando sobre el alambre, donde hay una curva y una ecuación diferencial, y eso uno puede hacer los cálculos que correspondan, sobre todo en el caso de las líneas de alta tensión. Y usted va a tener que trabajar seguramente en algunos proyectos esas características, cuando se amplíe toda la red de fibra óptica, ¿cierto? O las instalaciones aumenten, a lo mejor termina trabajando en la instalación de estas líneas de alta tensión, pues. Vaya usted a saber. Entonces ahí van a haber algunos principios básicos que usted va a tener que ver, ¿cierto?, con estas fuerzas laterales. Entonces, en general, si hay dos alambres que llevan corriente en igual sentido, tienden a juntarse; si llevan corrientes en diferentes sentidos, tienden a separarse. Y para concluir, ¿cierto?, dos corrientes paralelas por las que circula una corriente se atraerán si las corrientes circulan en el mismo sentido, mientras que si las corrientes circulan en sentido opuesto, se repelen. Entonces hay que dejarlos separados a una cierta distancia. Y aquí hay una nueva definición de lo que es un ampere: es la intensidad de corriente que circula en el mismo sentido por dos conductores muy largos, separados aproximadamente por 1 metro, que produce una fuerza atractiva del orden de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro del conductor. Entonces ahí tenemos una nueva definición de lo que es un ampere, desde el punto de vista del campo magnético. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta a esto. Y por eso que es tan importante, ¿cierto? Porque usted va a tener que trabajar con estas cosas, usted se va a ver expuesto a campos electromagnéticos eh, enormes, grandes, y pueden producir algún problema. Lo mismo les mencionaba la vez pasada, que cada vez que usted se va a sacar una radiografía, hay una persona o un personaje, ¿cierto?, que está detrás de una pared con una manta de plomo, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, la contaminación de los rayos X. Y si usted va la próxima semana, ese personaje no está porque lo cambiaron, porque no puede estar trabajando en forma recurrente, y los van cambiando por la exposición a estos campos electromagnéticos. Y si usted ve las torres, usted ve las puntas de los cerros donde hay torres de alta tensión, en estos últimos años he visto yo por lo menos que la gente se toma los terrenos alrededor de los 50 metros cuadrados de una torre de alta tensión, donde es un terreno fiscal, y se ven expuestos a campos electromagnéticos, a lo mejor no ellos, pero sus descendientes o las próximas generaciones van a tener problemas de salud graves, eh, por el problema a la sangre, por problemas congénitos, problemas de cáncer, tumor, etcétera, etcétera, una serie de cosas, porque uno se ve expuesto, ¿cierto?, a la exposición de estos campos magnéticos. Preguntas, dudas de esta parte, para hacer algunos problemas de aplicación. Preguntas no la hay, parece. Bien, vamos a trabajar Profe, entonces. Ya, vamos a trabajar entonces con algunos problemas desde el punto de vista de la ley de Ampère en cuestión. Hemos revisado problemas que tienen que ver con la fuerza lateral sobre una carga, sobre un alambre, la dinámica que genera cierto comportamiento de una carga a través de un campo magnético. Todos estos problemas los hemos revisado
desde el punto de vista, ¿cierto? Cuando la fuerza y la velocidad están en términos de vectoriales, ¿cierto? Eso es la determinante 3×3, que es lo que le pasa, ¿cierto? A la energía cinética, ¿cierto? La energía cinética de un electrón Bohr, que es la energía necesaria para que un electrón se mueva o una carga se mueva a través de un campo magnético. Y acá aparecen, ¿cierto?, algunos problemas que tienen que ver con la ley de Ampère. Lo primero que tenía que haber hecho, ¿cierto?, haber explicado la materia, que fue lo que hice. Entonces, aquí hay algunos problemas de aplicación. Vamos a comenzar con uno más simplecito. Esperamos un poquito. No, parece que no lo hay. Dice, sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente de 2 amperes y el campo magnético creado en su interior es 0,1 tesla. ¿De cuántas expira esta compuesto el solenoide? Entonces tenemos que el largo son 5 centímetros, este solenoide, y aquí tenemos 0,05 metros, lo pasó a metros, la corriente 2 amperes, el campo magnético es 0,1 tesla, μ sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Si bien es cierto, es Tesla metro partido por ampere, también se puede expresar como metro por kilogramo partido por coulomb cuadrado. Y me pregunta el número de espiras, o sea, el número de vueltas que tiene. Entonces, para determinar el número de espiras, basta con aplicar la fórmula del campo magnético generado por el interior de un solenoide y los valores. Y esta es la expresión para un campo magnético producido por un solenoide, donde hay un número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, lo que se quiere saber, ¿o cierto?, es el número de vueltas n. El L está dividiendo a n, pasa multiplicando, te queda B por L, y en N sub 0i, que está multiplicando a n, pasa dividiendo. Entonces el número de vueltas es B 0,1 Tesla por el largo 0,05 metros, porque eran 5 centímetros, y mi sub 0 vale 4pi por 10 a la hora menos 7 por la corriente que lleva, que son 12 amperes. ¿Ya? El 0,1 son Tesla, el 0,05 son metros, 4 por 3,14, que es pi por 10 a la menos 7, es Tesla metro amper, y son 12 amperes. Entonces, ahí tú puedes eliminar las Tesla, ¿cierto? Los metros y los amperes con los amperes, por lo tanto te queda un número puro, sin unidades. Entonces arriba te queda 0,1 por 0,05 igual, y eso te queda 5 exponente a la menos 3, y eso está dividido por, abre paréntesis, 4 por 3,14 exponente a la menos 7 por 12, cierra paréntesis, igual, y eso te queda 331,74. Yo le puse 332 aproximadamente, y eso es espira, vueltas. La espira es un nombre, la vuelta es un nombre, no es una unidad de medida, pero es el número de vueltas que tiene asociada en cuestión. Pregunta, duda, consulta. No, profe. Entonces aquí lo que ocupamos, fundamentalmente, a ver si lo puedo mostrar nuevamente, me va a disculpar. Entonces, como a mí me hablaron de un solenoide, y un solenoide, ¿cierto? El campo magnético es N, el número de vueltas, 1 sub 0 por I, donde el N, ¿cierto? Es el número de vueltas, que era nuestra incógnita, a partir de unidad de longitud. Entonces, a mí me dijeron un solenoide, entonces yo tengo que tener claro esta expresión para la prueba. Entonces yo debería, como recomendación, decir campo magnético producido por un solenoide y colocar la expresión y tenerlo listo. Campo magnético producido por un alambre coaxial, campo magnético producido por un
toroide, ¿entiendes? Entonces tenerlo listas esas expresiones. Dice acá, una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético de 4 exponentes a la menos 4 Tesla en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo? Si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba. Entonces lo que tenemos acá, el dato, el campo magnético son 4 por 10 a la menos 4 Tesla. El radio son 3 centímetros a una distancia radial de 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, si tenemos en cuenta la expresión del campo magnético creado por una corriente eléctrica rectilínea y despejamos el valor de la corriente. Entonces, el campo magnético producido por un alambre a una cierta distancia de resistencia. Aquí está. El campo magnético entonces es mi sub 0 por la corriente que lleva partido por 2πr. Aquí lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es el cálculo matemático, por lo tanto no coloco la notación vectorial. Y ahí está el campo en mi sub 0i partido por 2πr. Y lo que tengo que hacer de ahí es despejar i. El 2πr está dividiendo al i, pasa al otro lado multiplicando, te queda b por 2πr, partido por mi sub 0. Y la corriente, ¿cierto?, te queda b por 2πr partido por mi sub 0. El campo magnético es 4 por 10 a la menos 4 Tesla, por 2 por pi, por el radio, 3 por 10 a la menos 2 metros. Por eso te queda Tesla metro. Y abajo te queda 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. Entonces, si tú multiplicas ahí, 2 por exponente a la menos 4 por 3 exponente a la menos 2. A ver, 2 por exponente a la menos 4 por 3 por exponente a la menos 2. Eso te queda 6 por 10 elevado a la menos 6. Y eso está siendo dividido, el pi con el pi se van, y el 4 con el 4 también. Y eso te queda dividido por exponente a la menos 7. Esto es 6 exponente a la menos 6 dividido por exponente a la menos 7. Y eso te queda 60. ¿60 qué? Arriba te quedó Tesla metro y abajo te quedó Tesla metro ampere. Tengo una división de fracciones, conservo el primero igual y el segundo lo invierto, te queda ampere por Tesla metro. Se te van los Tesla, se te van los metros y ampere partido por 1 te queda ampere. O sea, eso es corriente eléctrica. Entonces dice, si analizamos cómo serían los vectores de campo magnético que entra o no sale a tu pantalla, a la derecha y a la izquierda cuando obtenemos la aplicación en cuestión. Entonces ahí está el alambre que está dispuesto, está orientado en forma vertical y la corriente asciende hacia arriba. Entonces ahí está el alambre, lleva la corriente, ¿cierto?, hacia arriba y aplico para eso la regla de la mano derecha. Tomo el alambre, el dedito gordo, ¿cierto?, me indica la dirección de la corriente. Entonces, obviamente, a la izquierda del alambre, lo que tengo son líneas de campo magnético porque son círculos concéntricos. El campo magnético está saliendo y son estas zonas, son puros puntitos, porque lo que estoy viendo es la punta del vector. Da la vuelta y en esta zona, ¿cierto?, lo que estoy viendo, ¿cierto?, que el campo magnético está entrando perpendicular a la pizarra. Es decir, lo que estoy viendo son las partes traseras de la flecha, las cruces. Y ahí estaría entonces el sentido del campo magnético, ¿cierto?, y la intensidad de corriente. Si esto fuese hacia abajo, la corriente fuese, entonces yo tendría que tomar el alambre con mi mano derecha de esta manera. Ahí. El dedito gordo me indica la elección de la corriente, y si yo lo tomo, ¿cierto?, a la izquierda, estos puntos se convierten en cruces, doy la vuelta completa, ¿cierto? Ahí. Y lo que tengo en esta zona ahora, en vez de cruces, tengo puntos. Cambio, ¿cierto?, la dirección del campo magnético.
¿Preguntas, dudas? ¿Aló? ¿Alguna consulta, duda? Ya se me fueron, ya aparece todo. No, profe. No, profe. Ah, yo pensé que estaban viendo Rosa de Guadalupe. Como no me responden, pues chiquillos. Ya, ¿estamos claros entonces con esa situación o no? Y usted ve que aquí, si bien es cierto, yo saqué este problema de internet, todo el asunto, los tipos tiran los números y después te colocan la unidad final, pero aquí yo le hago la demostración, ¿no es cierto?, de cómo se produce, por qué llega a amperes, y uno debería hacer este tratamiento de la unidad, ¿cierto?, para que usted se dé cuenta, ¿cierto?, que de acuerdo a la unidad, ¿cierto?, esto está numéricamente está correcto y da en amperes, y uno debería hacerlo por cada ejercicio, acostumbrarse a hacer este desglose. Por eso uno vio el análisis dimensional de las cosas, y lo he hecho durante todo el semestre. Bien, el problema 4 dice: dos corrientes rectilíneas y paralelas de 30 amperes y 60 amperes se encuentran separados 6 centímetros de distancia. Determinar el valor del campo magnético generado en el punto situado en medio de las corrientes, si I sub 1 y sub 2 tienen el mismo sentido. Entonces acá tenemos la situación, tenemos dos alambres que van en el mismo sentido hacia arriba, y lo que quiero determinar yo es el campo magnético, ¿cierto?, en el punto medio. Esta distancia es de 6 centímetros, por lo tanto, esta distancia desde este alambre hasta acá son 3 centímetros, y la distancia desde este punto hasta el otro alambre son 3 centímetros. Entonces, si yo hago la evaluación cualitativa del campo magnético, tomo el alambre con la mano derecha, ¿cierto?, doy la circulación, y en este punto el campo magnético se está metiendo hacia el interior de la pizarra, que sería la línea verde, y crea un campo magnético debido B1 debido a la corriente I1. Y como la corriente va acá, ¿cierto? Entonces yo hago la situación, tomo el alambre, ¿cierto?, nuevamente con la mano derecha, y la línea y el campo magnético, ¿cierto?, debido a la corriente sub 2 apunta en la dirección B2. Entonces usted tiene un vector que está entrando a la pizarra y un vector que viene saliendo de la pizarra. Esos vectores, ¿cierto?, tienen igual magnitud, igual dirección, pero diferente sentido. ¿Se sumarán o se restarán? Yo creo que se resta, Se ¿no? Se restan, ¿o no? ¿Cierto? Entonces se restan. Entonces esto va a implicar, ¿cierto?, lo que apunta hacia afuera menos lo que apunta hacia abajo. Aquí está. El campo magnético total es B2 menos B1. Entonces tengo que calcular el B1 y B2. Entonces las corrientes son 30 y 60 amperes, de 1 y de 2 son 6 centímetros, la mitad de 3 centímetros, 0,03. Y para calcular el campo magnético en el punto medio, situado entre ambas corrientes, debemos aplicar el principio de superposición. Esto implica que, en primer lugar, hay que determinar el campo magnético creado por cada una de las corrientes en el punto medio, y utilizando una expresión del campo generado por una corriente. Entonces aquí tenemos el campo magnético producido por un alambre a una distancia ahora de 1. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro amper, la corriente 30 amper, partido por 2pi de 1. 2pi por la distancia de metros. Entonces ahí se te va pi con el pi, ¿cierto? El 4 con el 2 se simplifica, que te queda 2, ¿cierto? Entonces arriba te queda el 4, lo simplifico con el 2, entonces arriba te queda 2 por 2 exponente a la menos 7, lo multiplico por 30. Eso te queda 6 por 10 elevado a la menos 6. Y eso lo divides por 0,03. Recuerda que el 2 ya lo simplifique con el 4. Y eso te queda 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. ¿Cierto? Recuerda que N sub 0 es Tesla metro. A ver, lo voy a hacer aquí. Entonces vamos a poner ahí observación para las unidades.
Eso es Tesla metro ampere, ni sub 0. Arriba te quedó nu sub 0, que es Tesla metro ampere, por la corriente I sub 1, que es ampere. Entonces eso te queda multiplicado por ampere. Y abajo te queda 2pi, que es un número, y 0,03, que es metro. Entonces ahí usted comprenderá que ese ampere lo elimino con ese ampere. Y eso le queda Tesla metro partido por metro. Y ahí elimino lo que es el metro con... ¿Será que es eso, no? Y eso te queda en Tesla. Y ahí está la explicación por qué le quedó Tesla, ¿de acuerdo? Y eso es válido también para el I sub 2. Para el caso del campo magnético producido por la corriente I sub 2, que es de 60 amperes, te queda nu sub 0, 4pi por 10 elevado a la menos 7, Tesla metro ampere, por los 60 amperes. Y eso está dividido por 2pi por la misma distancia, 0,03 metros. Se va a pi, el 4 por 2 se cancela y te queda 2 exponente a la menos 7. Eso tú lo multiplicas, eso lo multiplicas por 60 y eso lo divides por 0,03. Y eso te queda 4 por 10 a la menos 4. Entonces tienes el campo magnético B1 y B2. Y los dos te quedaron en Tesla. Entonces ya vimos que hay una cierta diferencia, lo que apunta hacia afuera menos lo que apunta hacia abajo. Entonces el campo magnético en el punto medio es el B2, que vale 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla, menos el B1, que te vale 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla, y te da un lugar a 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. O sea, si yo pongo aquí un sensor que me permita medir el campo magnético, me va a marcar 2 por 10 elevado a la menos 7 Tesla. Ahora, si las corrientes tienen el mismo sentido, el campo magnético B1 y B2 tendrán el mismo sentido. Puedes comprobarlo utilizando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces ahora, si tienen tiene distintos sentidos, mantenemos el primero igual, tomas la regla de la mano derecha, lo tomas el alambre, en el punto medio, no es a la izquierda, sino que en el punto medio, y ahí tienes el B2 apuntando hacia el interior. Y ahora el B1, tú tomas el alambre, ¿cierto? Y das la vuelta completa y el B1 te apunta hacia el interior. Entonces, ambos, ahora los dos vectores, ¿se sumarán o se restarán? Se suman. Se suman, ¿no es cierto? Entonces, en este caso ya los tienes calculados, entonces tienes 4 por 10 a la menos 4 Tesla, más 2 por 10 a la menos 4 Tesla, te da un valor de 6 por 10 a la menos 4 Tesla. Entonces ahí se está empleando el principio de superposición y la ley de Ampere. Por eso que era necesario pasar todas estas cosas para que puedan entender estos problemas en cuestión. Ahora, si usted me dirá, mire, oiga, profe, y yo le puedo colocar en términos vectoriales porque esta es la magnitud o módulo, si yo supongo que este es el vector, el eje Z, saliendo para afuera positivo y apuntando, entonces aquí yo debería colocar una flecha, ¿cierto? Debería ser lo mismo. Por ejemplo, si fuese eso, entonces yo debería colocar una flecha si lo quiero expresar en términos vectoriales, porque lo que hice fue calcular la magnitud o módulo,
Y esto sería 6 por 10 a la menos 4, ¿no? Sí. 6 exponente ahí. Entonces aquí lo que tenemos es la magnitud o módulo, el porte de la flecha, y ahí tenemos agregado, ¿cierto?, la dirección. Pero antes de eso yo tendría que explicar, ¿cierto?, cuál es el eje Z. Entonces yo me tendría que dar un sistema referencial. No, pues esto no lo quiero llevar. Entonces, aquí lo que se hizo fue calcular la magnitud de un módulo, pero si usted lo quiere expresar en términos vectoriales, por ejemplo, el eje Z viene para acá, por lo tanto, aquí estaría el K saliendo hacia la hoja del papel, saliendo perpendicular hacia sus ojos. Pero como los dos vectores se están metiéndose a la pizarra, sería en dirección menos K. Entonces aquí estaría el Z apuntando en el eje K y el menos K, ¿cierto?, estaría apuntando hacia abajo, pero uno tendría que establecer ese sistema referencial. Ahí tiene la magnitud y ahí tiene la dirección del campo magnético en función de ese sistema de coordenadas. ¿Le parece? Sí, sí. Entonces, todo esto que estoy haciendo, algo adicional que no estaba presupuestado, pero todos los semestres, mi entropía mental se va desordenando un poco más y voy agregando cosas para que al alumno le quede mucho más claro. Esta es la magnitud, recuerda que son vectores, magnitud,
dirección y sentido. Y ahí está el sentido en dirección menos K, se estaría metiéndose a la pizarra. Bien, otro problema, dice, ¿en qué punto situado próximo a dos corrientes eléctricas separadas 50 centímetros y situadas en el vacío cuyas intensidades circulan en el mismo sentido y sus respectivos valores son de 2 amperes y 4 amperes, donde se anule el campo magnético? La distancia de separación por el alambre son 50 centímetros, 0,5 metros, la corriente de uno de ellos es de 2 amperes, del otro alambre, ¿cierto?, de 4 amperes, y debo encontrar un punto para el cual el campo magnético sea nulo. Entonces, si llamamos B1 al campo magnético creado por la corriente I sub 1 y B sub 2 al campo magnético creado por la corriente I sub 2, según el principio de superposición, el campo magnético B creado por cada punto próximo P a ambas corrientes será la suma del campo magnético creado por cada uno de ellas en forma individual, o lo que es lo mismo, ¿cierto? Esto que aparece aquí. El campo magnético, en términos empleando el principio de superposición, es B1 más B2. Si queremos calcular el punto en el cual se anula, entonces uno dice que el campo magnético, debido a la suma de los dos, debe ser igual a 0. Y como eso te queda 0 vector, entonces el B1 tú lo pasas para allá, o el B2 lo pasas al otro lado, y te queda que B1 igual a menos 2. Es decir, B1 y B2 deben tener el mismo módulo, el tamaño, el porte, pero direcciones con sentidos contrarios. Entonces aquí está el esquema. Tenemos un alambre que lleva una corriente I sub 1, un alambre que lleva una corriente I sub 2, que están separados a una distancia de 50 centímetros, si no me equivoco. Déjame ver, sí, 50 centímetros. Entonces tengo que encontrar en el punto donde se anulen estos dos campos magnéticos. Entonces tengo que hacer la evaluación no en el punto medio como fue la restricción inicial, sino tengo que hacerlo a la izquierda de los alambres, entre los alambres y a la derecha de los alambres. Entonces, vamos a verlo a la izquierda. La línea verde, ¿cierto?, es la circulación del alambre, del campo magnético creado por el alambre, y B1 sale hacia mis ojos. Y el campo magnético producido por el alambre I sub 2 a esta distancia, que sería D más algo, ¿cierto?, también apunta para afuera. Y esos dos vectores se suman o se restan. B1 y B2. Se restan. Fíjese bien, a la izquierda de los alambres los dos apuntan en la misma dirección, ¿o no? Sumaría. Ahí se suman. Entonces siempre van a contribuir los dos a aumentar el campo magnético. Nunca se van a hacer nulos. Si yo lo evalúo a la derecha de los alambres, tengo el campo magnético producido por la circulación, que es la línea morada, que entra hacia la pizarra, y el otro también, ¿no es cierto?, que aporta con la línea verde también. Y eso también se suman, ¿cierto?, porque los dos apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, me doy cuenta que a la izquierda de los alambres y a la derecha de los alambres es imposible que se hagan nulos, encontrar un punto donde se hagan nulos. Porque los dos van a construir, estos dos positivamente en dirección K y estos dos positivamente en dirección menos K. ¿Dónde se va a hacer nulo? Aquí hay una posibilidad, pues, entre los alambres. El campo magnético, ¿cierto?, para el alambre que quiera una corriente I sub 1, el campo B1 apunta hacia el interior de la hoja en dirección menos K, y el otro, debido al alambre que lleva una corriente I sub 2, apunta hacia afuera. Entonces, a continuación, si igualamos ambos módulos, ya que B1 y B2 deben ser igual por la deducción anterior, entonces obviamente debería ser en ese punto. Entonces, si B1 es igual a B2, evaluamos el campo magnético de acuerdo a la ley de Ampère, ni sub 0 por I1 partido por 2 pi de 1, y eso debe ser igual a B2, al campo magnético B2, ni sub 0 y 2 partido por 2 pi de sub 2. Y D1, y esa distancia D, que está ahí, es la suma de la distancia de 1 más la distancia de 2, ¿no? Entonces ahí tenemos una expresión, se nos va en I sub 0, el 2pi te queda aquí I sub 1 más partido por D1, y 1 partido por D1 es igual a I2 partido por I sub 2, y la distancia total D es la suma de ambas. La corriente que lleva el alambre de la izquierda, el que te genera el I sub 1, es de 2 amperes partido por D1. La corriente que lleva el alambre que está a la derecha, ¿cierto?, que se genera el campo magnético morado, es de 4 amperes partido por D sub 2. La distancia D
esto vale 50 centímetros, que es 0,5 metros, y eso es igual a la suma de 1 más de sus 2. Entonces, de la expresión anterior te queda 2 partido por D1. Eso es igual a 4 partido por D sub 2. Pero D sub 2 tú lo puedes sacar de la expresión que está abajo, y lo puedes expresar como 0,5 menos D1, ¿no? Reemplazas el valor, despejas D sub 2 de esta expresión y te queda, D sub 2 te queda 0,5 menos D1. Entonces te queda una expresión con D1. Entonces te queda 4 partido por D sub 1, perdón, 2 partido por D sub 1, 4 partido por 0,5 D1. Y ahí multiplicas cruzado. 2 por 0,5, ¿cuánto es? 0,5 un medio. 2 por un medio, ¿cuánto es? 1, ¿no? 1. Y 2 por menos 2, 1, te queda 2 menos 2 de 1. Y lo otro multiplicas cruzado, 4 de 1. Y de ahí despeja. El 2 está negativo, pasa al otro lado positivo. Te queda 4 de 1 más 2 de 1, te queda 6 de sub 1, igual a 1. Y de ahí despejas de 1. De 1 te queda 1 partido por 6. Y 1 partido por 6 te queda 0,17 metros. Es decir, esta distancia vale 0,17 metros. Y esto vale 0,5 metros. ¿Cuánto será de sus 2? La diferencia. 0,5 que es el total es igual a 0,17 más de sus 2, réstale a 0,5, 0,17 queda 0,33. O sea, para que el campo magnético sea nulo, debido a la corriente, ese punto debería estar a 17 centímetros del alambre 1 y a 33 centímetros del alambre 2. De manera que los dos están separados 50 centímetros por dos alambres que llevan corriente en el mismo sentido, uno de 2 amperes y el otro de 4 amperes. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Vamos a hacer la pregunta de todas maneras. Ya, pareciera ser que no hay consulta, no hay duda en cuestión. Ya, aquí vamos a hacer el problema 6. Léalo por favor, yo vengo al tiro para hacerlo, lo hacemos en conjunto. Permiso, vengo al tiro.
Ya, estimados alumnos, aquí estamos. Vamos a hacer el problema 6. Dice, hay una intensidad de 4 amperes que circula por un solenoide. Por lo tanto, yo lo que debería hacer, ¿es cierto?, para el momento de la segunda prueba, buscar campo magnético solenoide y debería identificar, ¿cierto? Entonces busco en mi PPT, o ya lo tengo listo. Ah, aquí está la expresión para un campo magnético en solenoide. El campo magnético es N ni sub 0 I. ¿Qué es lo que es ni sub 0? La constante de permeabilidad del medio, y es la corriente que lleva, y N es el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces yo lo debería tener anotadito en un papel, ¿cierto?, en un esquema, en un trabajo. La longitud vale 25 centímetros, 0,25 metros, conformado por 3.200 espiras, o sea, de 5 centímetros de radio. Determinar el campo magnético al interior del solenoide si este está completamente vacío. Y la letra B, el campo magnético en el interior del solenoide, si en el interior de este hay un material con permeabilidad magnética relativa Newton-R 1550. Esto yo no lo he visto, pero lo vamos a aplicar ahora. Y sé la longitud del alambre que se ha utilizado para fabricarlo. Entonces la corriente son 4 amperes, el largo son 25 centímetros, dividido por 100, 0,25 metros. El número de espira 3200, el radio del alambre es de 5 centímetros, 0,05 metros. Entonces, yo busco, ¿cierto?, la expresión para el campo magnético, nu I por la corriente, ¿cierto?, por N partido por L. N es el número de vueltas por unidad de longitud, y es la corriente, y esa es la permeabilidad magnética del sistema que se encuentra al interior del solenoide. Dado que es material, entonces ese mu toma el valor mu sub 0, 4 por 10 elevado a menos 7. Y por lo tanto, entonces yo reemplazo el valor, el campo magnético, mu sub 0 I, es igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 tesla metro amper. La corriente es 4 amperes. Esos son 3.200 espiras o vueltas, y el largo del alambre en el cual están esas 3.200 espiras son 0,25 metros, lo cual te da lugar a 0,064 tesla. Lo vamos a comprobar. Eso es 4 por 3.14 exponente a la menos 7 por 4 por 3.200. Igual, y eso dividido por 0,25. Y eso te queda 0,064 tesla. Entonces ahí tenemos el campo magnético, ¿cierto? Tenemos el campo magnético al interior del solenoide si este está completamente vacío. Ahora, entre medio del solenoide, uno le coloca un material que tiene una permeabilidad magnética relativa de 1550. Es como el condensador de placas paralelas. Si uno tenía el vacío, K era igual a 1, y si uno tenía un material, un trozo de baquelita, uno tenía que buscar la constante dieléctrica del material.
En esta ocasión el solenoide posee en su interior un material distinto al vacío del que conocemos su permeabilidad magnética relativa. En este caso podemos aplicar la definición de la permeabilidad magnética, para lo cual se establece que μ es la constante de permeabilidad relativa, que vale 1150 por μ sub 0. Por eso que aquí donde dice μ, ahora se compone, ¿cierto?, de la permeabilidad relativa por la permeabilidad magnética del vacío. Entonces la permeabilidad magnética relativa es 1150 por μ sub 0, 4pi por 10 elevado a la menos 7. La corriente vale 4 amperes, el número de vueltas 3200 y la longitud 0,25. Si tú multiplicas eso te queda 1150 por 4 por 3.14 por 4 por 3200, y eso lo divides por 0,25 y eso te queda esto era la menos 7, no a la 7. 1150 por 4 por 3.14 por exponente a la menos 7 por 4 por 3200, y eso dividido por 0,25, y eso te da 73,95328. El 73,95 yo lo subí a 73,6. Debería haber subido a 24, no sé por qué. Ahí hay un error. Bueno, tiene que ver con los valores que uno ocupe para pi. Nosotros usamos 3,14. Seguramente aquí se emplearon más dígitos para el valor de pi. Por eso las diferencias. Pero ahí tiene el campo magnético, ¿cierto? Cuando el solenoide se le coloca un material de una cierta permeabilidad relativa al interior del solenoide, que es el caso de un condensador de placas paralelas, que se le coloca, ¿cierto?, un dieléctrico de una cierta constante para aumentar, ¿cierto?, su capacidad y la carga en cuestión que está en el campo eléctrico entre las placas de un condensador. Es lo mismo que estoy explicando para el solenoide. Ahora, si cada espira, ahora me están preguntando cuánto alambre yo ocupé en fabricarlo. Si cada espira tiene un radio de 0,05, el radio del alambre, aplicando la expresión de la longitud de la circunferencia, el largo de una espira es 2πr, 2pi por 0,05 te queda 0,31 metros, y como tengo 3.200 vueltas, entonces el largo para 3.200 vueltas serán las 3.200 vueltas por el largo, ¿cierto?, de un alambre de una espira, por 0,31. Es decir, yo ocupé 992 metros de alambre de cobre, con un radio de 0,05 para cubrir o para tener 3.200 vueltas. Entonces la gente que embobina motores y todo ese tipo de cosas tiene unas maquinitas especiales donde va dando vueltas y va contando el número de vueltas que va teniendo cada una de ellas. Pregunta, duda, consulta. No, profe. Aquí ya terminamos esta clase nosotros como a las 4. ¿Aló? Creo que como aproximadamente. Sí, porque yo los dejo sin recreo, chiquillos, ¿cierto? Y por eso termino un poquito antes. Sí, sí. Ya, pues entonces ya son las 16 porque tengo que generar el video y tengo clase a las 4:25 con el otro paralelo. Vamos a llegar hoy día hasta acá, ¿les parece? Vale, profe. Ya, entonces de esta guía, que seguramente ya está en el... Te estoy explicando en forma completa estos dos problemas resueltos, nos queda evaluar 1, 2, 3 problemas más, pues con eso estaríamos terminando lo que es campo magnético para comenzar a ver lo que es Faraday y Lenz. ¿Ya? Entonces nos estamos dejando hasta acá esta clase, pues chiquillos. ¿Les parece? Vale, profe, ahí continuamos mañana entonces. Profe, Mañana nos vemos y continuamos hasta aquí. Usted me dice, profe, recuerda que quedaron unos problemas pendientes en la guía anterior. Ya, yo me acuerdo al tiro. Que estén muy bien, cuídense por favor. Chao, que estén bien. Nos vemos mañana. Igualmente, Chao, profe, profe, gracias. bueno, cuídense. profe, que esté bien, Chao, profesor, profe. cuídense. Chao, chao. Profesor. Chao, chao.